Hola mis amigos de Chicago Latino TV. Hay diversidad de creencias eclesiásticas y religiones. Bueno, hay algunos hogares que son felices y hay mucha armonía por su religión, pero hay también algunas sectas donde les lavan el cerebro y llegan a cometer hasta suicidio. Recordamos lo que pasó en Waco, Texas, donde David Koresh, que se creía Jesucristo, y muchos de sus seguidores perdieron la vida durante un enfrentamiento con las autoridades. Y si hablamos acerca de la cienciología, donde participan muchos famosos, bueno, cuando algunos de ellos deciden alejarse, son hasta acosados por los dirigentes de esta religión. Pero bien, de esto y más enseguida en Nuestra Mirada. Sigan con nosotros. Y ya estamos aquí en Chicago Latino TV y tenemos un programa muy bonito con grandes invitados. Gracias por estar con nosotros con un tema muy interesante. Es acerca de las diferentes creencias eclesiásticas, creencias religiosas, que se le pueden llamar de muchas maneras. Muchos les llamamos, depende de la religión a la que pertenecemos, sectas, donde se domina esa mente humana. Pero bueno, vamos a entrar a saludar primero David Carrillo, licenciado en psicología. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias. Alessandra Martínez, gracias por acompañarnos este día. Y claro, nuestro co-host, Ever. Pues no podía faltar, Bienvenido, la verdad. Usted ya es de la casita y Alexandra, pues bienvenida, mi amor, Un gusto de tenerlos acá. Pues sí, Henry y Jenia, pues siguen por ahí de vacaciones, disfrutando, oye, pero para la otra me llevan, aquí estamos nosotros, sí, nos dejan, ¿verdad?, a transmitir desde por allá donde andan. Pero este tema es muy interesante porque ese tema ha llevado hasta los suicidios. Estas personas que controlan la mente del ser humano, la mente de gente, yo no sé cómo se le puede decir, débil en sí. Se puede decir... ¿Vulnerables? Se puede decir... es interesante porque estaba yo platicando con un gran amigo de este tema y me gustó en la forma que él lo expresó y lo dijo más o menos de esta forma. Las personas siempre necesitan la necesidad humana de pertenecer, sí, ¿no? Entonces, si hay algún grupo religioso o otra clase de grupo donde te abren los brazos, te dan la invitación y te cogen, por decir, te toman y te dicen aquí puedes pertenecer, ¿por qué no? Entonces, esos grupos muchas veces pues responden a la necesidad de aquellas personas que necesitan el sentirse que pertenecen a algo. Es lo que pasa. Pero hagamos ser como aceptados por los demás, ¿no? Que nos acepten tal cual somos, que no nos digan que estemos mal, sino que así como nos conocen, nos reciben sin ningún pero, ¿verdad? Yo por eso en la discoteca que yo voy ahí siempre me aceptan todas las veces que voy. Fíjate, ha habido casos en donde mucha gente se suicida en estas sectas, en estos lugares, pero hay unas iglesias a las que ya conocemos, ¿no? A las que vamos a la católica, que evangélicos, tantas otras que es normal que los escuchamos, ¿no? Y convivimos y muchos de nuestras familias son miembros, pero no llegan a los extremos de hacer que otra persona cometa suicidio, se aparte totalmente de su familia, como se está viendo ahorita en algunos colegios de los suburbios, que son iglesias que se llevan a cabo hasta en teatros, en lugares donde llevan a jóvenes y les están como lavando el cerebro, como se están alejando como de su familia y no hablan mucho ni de Dios. No sé si usted ha escuchado de esas que se están llevando a cabo últimamente. Volvemos a lo que decíamos anteriormente, que muchas veces estos, por decir, personas o jóvenes que no se sienten ser parte de ese círculo familiar, de su comunidad, pues buscan el don de poder sentirse que son parte, que tienen fuerza, que tienen poder. Y es lo que sucede. Entonces estos grupos toman esa ventaja porque psicológicamente ellos ya lo comprenden, que si les damos la impresión de darles lo que necesitan, muchas veces terminan haciendo lo que ellos les mandan a hacer. Exactamente. Fíjate que eso es muy interesante porque yo pienso que los padres de familia, en la familia es donde debe de empezar, ¿no? A inculcar al niño la religión. No importa la religión que tengan, porque en mi caso, por ejemplo, me dijeron, usted va a ir a la iglesia que yo voy, me dijo mi madre. Luego, a los 18 años, usted tiene que escoger su religión. Cuando yo llegué a los 18 años, empecé a andar en muchas religiones tratando de encontrar mi religión. Y fui a todas, paré hasta la Iglesia Universal, déjame decirte. Ninguna me convenció.
Y yo leía mucho la Biblia, terminé siendo católico, no soy devoto, pero sí soy devotas. No, pero déjame decirles que fue donde me sentí más, como dices tú, aceptado, ¿verdad? Conforme a mi forma de vida. Me identifiqué ahí, exacto. Y ese, como te lo vuelvo a mencionar, muchas veces esa búsqueda también cuando estamos en momentos en conflictos con nosotros mismos, estamos necesitados de alguien que nos arrope, que nos cobije, que nos haga sentir que somos importantes para ellos, porque cuando estás pasando por esa situación que no encuentras la salida, no encuentras la respuesta, estás desorientado. Entonces esas personas, como bien decía el licenciado, tienen ese poder de como hasta de captar que estás con problemas, que estás en esa búsqueda y es cuando de aquí lo que no encuentran en casa creen que en otro lugar ahí lo vas a encontrar. Sí. No, y ahora con estos tiempos donde no se sabe si algunos ya no creen en Dios, estamos hablando de la otra vez que como el 49% de los jóvenes creen que hay algún ser supremo, pero realmente no creen en Dios. Creen como en una fuerza, una energía suprema que nos rige a todos, pero no, esos son como los millennials, estamos hablando la otra vez, ¿no? Como un 49%. Pero no van a la iglesia, ¿no? Las iglesias como que le tienen miedo a ir a una iglesia porque pues, ya no creen tantas cosas que hemos visto que pasan dentro de las iglesias. No en todas, pero sí hay casos. Tú tienes un caso de ¿cómo se llama la religión de la iglesia? No es la universal, ¿verdad? Hay varias, cientología. La cientología. Se ha escuchado mayormente lo que es en Hollywood, lo que son las personas con mucho dinero. ¿Usted ha escuchado más o menos, doctor? Sí, es bueno, ellos le llaman religión, ¿verdad? Entonces vamos a usar el término que ellos usan. Entonces, en esta religión lo que ellos buscan es lo que le llaman la liberación del ser humano, bajo, desafortunadamente, aquellos que se llegan a salir o escapar, dicen de una clase de control psicológico y físico, porque muchas veces a estos campamentos a donde mandan a estos jóvenes o a estas personas, ellos no tienen el permiso de poder salir. Wow. Tú y yo lo podemos hacer. Yo quiero, disculpa que lo interrumpa, yo creo que nos amplíe un poquito más sobre esto cuando volvamos. No le cambien. Chicago Latino TV, #Nuestra Mirada. Inside Out Style Developers. Te ayudamos a desarrollar tu estilo, a proyectar la imagen que siempre has deseado. Te enseñamos también estrategias para lucir tu figura. Nuestra misión es ayudarte a desarrollar un estilo que proyecte tu belleza interior. Seduce al mundo con la mejor versión de ti mismo. Inside Out Style Developers. Nos dejó con esta interrogante que nos fuimos antes de las comerciales. ¿De qué piensa usted y de cómo se desarrolla lo que es la cientología, de la religión esta nueva que estamos apenas escuchando? Muchos no escuchamos este tema, ¿no? Esta religión. Pues la idea en realidad es, como dije anteriormente, ¿no? La liberación del hombre. Pero desafortunadamente mucha de la crítica y hay varios artistas con mucho dinero, hay mucha plata, como decimos, ¿no? En esta religión y es a base de control. Y aquellos que tratan o quieren salirse de esta religión, de este grupo, pues se les castiga. Y se les castiga públicamente, se puede decir, porque entonces salen todas estas figuras con nombre que pueden hacer ciertas críticas públicas. Eso le afecta a la persona, ¿no? Y una de las cosas que ellos hacen, es muy interesante, es que firman un contrato. Wow. Firman un contrato y por 1000 años. Por 1000 años, porque ellos piensan... Por la eternidad. Porque ellos piensan que van a regresar. Entonces, no, hay muerte y regresan, hay muerte y regresan. Entonces, este contrato firmado para que estas personas no salgan de esta religión. Esa es la crítica. Imagínate, pero si reencarnan en un perro. Pero ¿cómo les hacen creer que van a regresar? ¿A qué se basan, en cierta forma? En cierta forma, estamos hablando de personas que les podemos decir, sin criticar, por decir... mentalmente débiles
y se acercan a un grupo un poco más fuertes que saben manipular la situación y la debilidad de estas personas. Pero como decíamos, perdona que lo interrumpe, que esto se da mayormente en lo que he visto yo en Hollywood, por ejemplo, Tom Cruise, que se ha dicho que así abiertamente que pertenece a esta religión, John Travolta, Sí. y otros artistas, pero yo pienso que como tienen mucho dinero, yo no sé si ellos ven tanto dinero. En Hollywood tal vez ven otra realidad que nosotros no vemos, porque a veces las películas nos cuentan realidades ocultas, ¿verdad? Y ellos están sabidos de todo esto. No sé por qué se da más en eso. No vamos a ir a un pobre hablando de que está en la cientología. Exactamente. Está la actriz esta, ¿no? Rhea Romini. Así es. Ella pues fue desde muy pequeña, su madre la introdujo a esta religión. Le firmó Ella- sus 1000 años Sí, por ella. entonces tuvo varios, empezó ya en Hollywood, se fue desde muy pequeña, finalmente le tocó un trabajo como de 8 años, donde ella pues mucho dinero, mucha fama, pero finalmente se quiso salir y fue el problema porque no la dejaban salir, es el problema. Hablamos en el caso de los artistas que tú mencionabas, esa abundancia en la que viven, ¿no? Demasiado dinero, demasiada fama, demasiado de todo, de lo cual yo creo que nadie como persona común y corriente estamos acostumbrados a vivir esos excesos, como se dice y como conocemos, cualquier exceso es malo. Entonces, para poder aprovechar el exceso de dinero, de fama y de esa inestabilidad que sufren los artistas, yo pienso que de ahí la cientología fue donde dijo, de aquí somos, ¿no? O sea, voy y capto este grupo de personas porque dentro de toda de ese glamour que ellos reflejan ante su público y ante el todo, ¿no? Ante su vida, ellos son, creo que, seres muy vulnerables y a veces hasta se menciona que muy solos, ¿no? Y fíjate, ellos mueren, muchos de ellos mueren muy jóvenes por lo mismo que tú dices, ¿no? Y tenemos iglesias de datos de anterioridad que la gente se ha matado, los pastores han hecho que la gente, sus feligreses se maten, se suiciden, atenten contra su vida porque creen que el fin del mundo ya llegó. Inclusive en estos días pasados dicen que el reloj de que se acabe el mundo se adelantó, creo que es 30 segundos más, ¿Tú crees? ¿no? En vez de que se atrase un poquito, ¿verdad? No. Como que se adelanta un poquito. Fíjate que hablando de Tom Cruise es uno de los líderes más grandes que tiene esta iglesia de cientología, ¿verdad? Su esposa creo estuvo hablando en contra de esas ideologías. de ¿no? esas- de esa Por eso se situación. divorciaron la anterior. Por lo mismo, En parte creo. fue el problema de ellos. Él se considera como un profeta entre ellos mismos. Entonces, esta misma fama de lo que estamos hablando de estos artistas, para mucha gente, pues es la atracción. Claro. Yo quiero ser miembro de esta iglesia porque Exacto. fulano. Y como no muy bien entienden o saben lo que va a suceder, ya cuando están adentro, pues, como decíamos, ¿no? Esa lavadita de coco es parte del problema. Wow. Exacto. Fíjate nomás. Pero sí, la verdad que es muy interesante. Yo inclusive he considerado a veces que la muerte de muchos artistas que muy jóvenes de repente amanecen muertos de sobredosis o de cualquier otra cosa, posiblemente hay algo escondido ahí. Yo no sé, ¿verdad? No quiero decir que los matan, pero... Aparte de que ese ambiente es muy así, ¿no? Fácil la atracción, el vicio. Sí, y estamos las tan alejados, drogas. la humanidad es tan alejada de la religión, de la creencia en Dios, que ahorita lo que nos cuente lo creemos. Nos suben una app que diga que, inclusive en Facebook, todo el mundo dice, dale like y Dios lo va a escuchar y dale amén. Yo digo, oye, Jesús y Dios no tienen un Facebook. No, Sí, no, sí, para sí. nada. Tal vez, sí. Y fíjate que pensando en estas matanzas que se han llegado a dar en estas sectas, te pones a pensar que efectivamente llegan estas personas en busca de ese cobijo, de esa protección que encuentran dentro de esta secta, que este dirigente se siente totalmente dueños de estas personas y entonces ahí es donde acaban y deciden por las vidas de los demás, ¿no? Wow. Ahí más adelante vamos a tener 2 casos fuertes que ocurrieron en la historia de este país, ¿no? El de Jamestown, donde hubo miles de suicidios, y también el de Waco, Texas. Al regresar aquí en Nuestra Mirada. Hashtag Nuestra Mirada. No le Hashtag. cambies. Hashtag.
tenemos dos casos muy fuertes que ocurrieron aquí en Estados Unidos, y esto fue el de Jonestown, que inició, esta iglesia fue creada precisamente en Indiana en 1931. Posteriormente, bueno, se fueron a California, a Los Ángeles, a San Francisco, y después decidieron irse para estar libres y formar su comunidad en una área de la selva forestal, de selva, cerca de Colombia. Y esto es en Guyana. Wow. En Guyana. Y 900 personas se suicidaron en ese tiempo. Esto es, la iglesia se llamaba el Templo del Pueblo. ¿Recuerda ese caso? Sí, y de esa situación que sucedió, sacamos ese dicho que le decimos, no te tomes el Kool-Aid, porque aparentemente Fíjate. lo que usaron, pues sí les dieron Kool-Aid con veneno. ¿Con Entonces veneno? fueron pues cientos de personas, ¿no? El congresista Sí. Leo Ryan en el 1978 viajó a ese poblado para ver qué estaba pasando por todo lo que se había hablado al respecto y tratar de sacar a algunas personas de ahí. Y algunas personas que quisieron salir con él dijeron, un día antes creo que tuvieron fiesta, tuvieron de todo. Al día siguiente, unas personas iban, pero les dispararon por atrás, matando también al congresista. Y después de eso vino la orden para que se suicidaran, Sí, y dijeron así que era. no era un acto de suicidio, sino simplemente religioso. Bueno, por las personas que no entienden más o menos este caso, y yo me acuerdo que yo era muy niño cuando esto sucedió, pero como dices tú, este caso, el Señor les hizo creer que era el fin del mundo. ¿Qué año fue cuando pasó esto, Irma? Si me puedes Esto fue en el 78. En el 78, pero yo me acuerdo que dieron un programa sobre eso, donde este pastor le hizo creer a sus feligreses que era el fin del mundo y que tenían que tomar el Kool-Aid, que era un refresco, nosotros decimos... Con cianuro. Ajá, y tenía cianuro, estaba envenenado. Él no toma el veneno, pero luego fue encontrado con un disparo, con una escopeta, ¿no? Entre los, Al parecer él ordenó a su gente que le dispararan, pero no saben si él lo hizo o Alguien Pero más. se lo o le merece. dispararon. Sí, Pero sí. no, sí. Wow, Con la sí, orden verdad que sí. de todas esas personas, pero solo niños. Había muchos niños. Y eso. Y también está el caso de Waco, Texas. David Koresh, que él se creía Así es. Jesús. Y así le hacía creer a la gente. Él se creía Jesús, y allí hubo un pleito. Mucha gente murió quemada en ese lugar. Esto fue en 1993. En esas situaciones, una de las cosas que muchas veces no le ponemos atención es lo siguiente. Especialmente en la adolescencia, todos nosotros, yo recuerdo, en que no sabemos quiénes somos, dónde estoy y a dónde voy. Y entonces estos grupos muchas veces toman la ventaja de decir, te vamos a decir quién eres y te vamos a decir a dónde vas. Y todo lo que te vamos a prometer. Muchos de estas religiones pues nos prometen el decir vas a morir, pero en realidad no vas a morir permanentemente porque vas a regresar. Y cuando vayas al otro mundo te vamos a dar esto y te va a tocar lo otro Sí, por sí, allá. sí. Entonces pues con esas promesas pues se puede decir, ¿no? Muchas veces, ¿quién no? Ese es Claro. parte del problema, Y ¿no? las falsas expectativas, las ilusiones, como podríamos llamarles como sueños de humo, que se pueden esfumar, que no son reales y que se pueden sustentar de esa debilidad de la cual sufrimos en alguna etapa de nuestras vidas, Sí. ¿no? Y de ahí es donde tenemos que estar como que más fortalecidos para no caer en ese tipo de engaños, porque igual, claro, no te promete nada en esta vida, sino en la siguiente vida. Imagínate en qué estado deberían de estar las personas para aceptar algo que no es real, ¿no? ¿Cómo sabes qué va a pasar en una vida? ¿Quién sabe que hay otra vida? Son creencias, Sí. ¿no? Y está como otra persona que también entrevistaron, que vi en la televisión en un programa de esto de personas que se meten muy de lleno a diferentes religiones. Esta señora que estaba constantemente que su comadre la llevó a una iglesia donde le prometían el paraíso, pero tenía que dar y dar y dar y dar y dar. Dejar en la calle. Y ella hasta llegó al punto que no le daba dinero a su familia para comer. Ella quería salvar su vida. Ella quería salvarse, y era lo único que le interesaba. Se ganaron el infierno y por el- llegan a por el afectar a cielo. sus hijos, porque llegan a no importarle sus hijos, no importarle lo demás, nomás están enfocados en que quieren llegar al cielo. Sí, lo que pasa, como tú dices, hay un vacío dentro de cada de estas personas que cualquier cosa que les digan lo creen, ¿no? Y ahora lo económico es lo que se ve que
si tú no pagas el derecho de ir al cielo, no entras. Aquí hubo un caso aquí en Estados Unidos por $2,000 tú podías comprar un certificado que te garantizaba entrar al paraíso. Imagínate, ¿Tú crees? Yo casi compro uno. Casi, lo querías tener garantizado. Pero ¿hasta qué punto, David, es bueno que las autoridades entren, como en el caso de Jamestown y en el caso de Waco? Pues ese es un problema, ¿no? Porque especialmente en nuestro país, aquí donde vivimos, hay una separación, como le llamamos, ¿no? La separación del Estado y la religión. Entonces, el gobierno, con mucho cuidado, no quiere meterse mucho en esas cosas. Hasta cuando hay razón, por decir, alguien que se escapa o se sale de esta religión y va y se queja de que algo está sucediendo, entonces el gobierno pues toma esa acción. De otra manera, el nada más ir a investigar, pues eso se ve de muy mala forma, especialmente aquí. En otros lugares lo hacen más fácil, pero aquí es con mucho cuidado. En el caso de Waco, siguen diciendo que el incendio que provoca que mucha gente muriera, que fue provocado por las mismas autoridades al hacer disparos adentro. Muchos dicen que no, que fueron David Koresh el mismo que provocó que toda la gente muriera y no pudiera salir de ese rancho. Pero muchos sí están acusando a las autoridades. Entonces, por eso digo, ¿hasta qué punto puede ser bueno que intervengan las autoridades? En esos casos, yo pienso que sí. Debería de haber una norma, algo así. Pero no le cambien porque la verdad eso está muy interesante. Volvemos con Chicago Latino TV, #Nuestra Mirada. Dale like. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Tienes ahorros? ¿Estás preparado para la segunda recesión? Soy Henry Alegría, autor del libro Gana la guerra contra tu banco, conductor de Chicago Latino TV, y en Facebook tengo más de 1 millón de seguidores. Si quieres reducir el pago mensual de tu casa, quieres reducir el balance a lo que la propiedad vale ahora, o si quieres reducir o eliminar deudas, te podemos ayudar. Le hemos ayudado a miles de personas con ayuda legal y te vamos a ayudar a ti también. Llama hoy y recibe una copia de mi libro, Gana la guerra contra tu banco, absolutamente gratis. Recuerda, nada cambia sin tomar acción. Mucho éxito. Hablar también de soluciones. ¿Qué se puede hacer si uno tiene un familiar, un hijo, un hermano que está afectando a su familia completa por meterse a estos lugares? Me recuerdo un caso también, antes de hablar acerca de eso, de ese caso del cometa, de que varios muchachos se suicidaron, pero primero se cortaron sus partes genitales porque querían llegar puros y no sé qué al cielo, se les había prometido. Imagínate, la familia de ellos, hasta dónde la mente de una persona llega. Por eso le quería preguntar aquí a nuestro licenciado en psicología, David Carrillo, que nos explique, ¿a usted le han llegado personas con ese tipo de problemas? He tenido pacientes que interesantemente no llegan por sí mismos. La misma familia son los que los llevan, ¿no? Entonces es muy difícil porque es una forma de pensar tan terca, se puede decir, tan firme, que es casi imposible entablar una conversación con ellos, porque todo lo que dices es no. Sí. Y no me entiendes, y tú no sabes, y esto te va a pasar a ti. Entonces es muy difícil. En esas situaciones, una de las cosas que yo tengo que hacer éticamente es el evaluar si estamos hablando de una religión o estamos hablando de un problema psicológico, que son completamente diferentes. Sí, sí. Wow. Pero es muy difícil. ¿Y estos líderes qué son? ¿Estos líderes están enfermos? La verdad que yo no considero que ellos son enfermos, son unas personas tan listas, tan inteligentes, para poder dominar a tanta masa. Yo creo que sí están enfermos en el que están buscando el dinero, la fama o creerse Dios. Podrían estar tal vez psicológicamente algo les faltó, ¿verdad? Algo por decir, les puede fallar, pero en realidad no han perdido completamente su sanidad. Exacto. Porque si están en ese punto no llegaran a poder controlar a tanta gente, se puede decir. Entonces, ellos saben lo que hacen. Ellos saben lo que hacen. Y fíjate que todas las religiones se cuecen habas, como yo digo, porque cuando yo fui a varias religiones, ¿no? Y cuando yo fui a la Iglesia Universal,
pues me pareció muy bonito porque no hablaron, nunca tocaron el tema de Dios, solamente pensamientos buenos, positivos, y a las 12 del mediodía nos pusieron como a meditar y pensamientos positivos para la tierra. Y digo, está bonito, ¿no? Pero sí se mira que me movían mucho dinero. Hay que tener mucho cuidado en qué religión andas, busca, lee la Biblia, hay toda la verdad. Entonces eso era un centro de meditación, no era tanto de... Sí, pero se llamaba uno espera que siempre se le hable de Dios, ¿no? Sí, pero para de sufrir. ¿Cómo me ¿verdad? gustaría que esos líderes que saben manipular a la gente nos dieran clases a las madres para manipular a nuestros hijos y tenerlos allí, que no anden en el peligro? Claro. ¿Verdad? Sí es, Y Alexandra, a ver, ¿qué tú consideras que deberíamos de hacer nosotros como padres de familia? Bueno, ustedes que son padres de familia, a ver, cuéntame. Bueno, como madre, yo les aconsejaría que estuviéramos muy de cerca con nuestros hijos, pendientes de todo lo que ellos realizan, estar en constante comunicación. Hay que hablar todo el tiempo de lo bueno y, ¿por qué no, de lo malo? También con sus palabras correctas, no las disfracemos. Cuando empezamos a manejar engaños, es ahí donde ellos se llevan el desencanto desde casa. Mi mamá me habla con esas parábolas, con cosas que ni existen. Hay que hablar las cosas como son. Hay que tener comunicación. Yo soy madre y soy abuela y me encantaría que el futuro les pintara maravilloso y el día a día, empezando por el día a día y el futuro para nuestros hijos de una mejor forma, pero nada está diseñado, nada hay un manual para poder llevar a cabo las cosas a la perfección. Mucha comunicación, mucho respeto y mucha orientación y humildad también para saber escuchar y aceptar que también nosotros como mayores tenemos errores. Hay que estar muy de cerca con nuestra familia, gracias, ¿no? Tú dijiste algo, mucho respeto. También debes de respetar la religión de tu vecino, si son santeros, si son tolerancia. La tolerancia, ¿no? Lo que si son católicos, toleren a su vecino, quiéranlo, llámalo, porque eso fue lo que dijo Dios, amaos unos a los otros. Eso sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Como con los hijos, hasta qué punto aceptarles, porque tienen derecho a escoger a qué iglesia van. Sí. Pero también cuando ya son sectas que los quieren dominar y que los quieren apartar y que los quieren alejar de la familia, yo pienso que una iglesia es para armonía con la familia, no para dividirnos. Radicalismos no ¿Cómo son piensas, buenos. David? Y una de las cosas también, y la tocaste cuando estabas hablando, es de que el tener esa comunicación con nuestros hijos es también de adelantarnos y enseñarles los peligros que existen fuera de lo de nosotros. Entonces, no nada más enseñarles lo nuestro, por decir, ¿verdad?, los valores familiares X, sino de decirles a ellos mismos qué se puede encontrar en la calle. Así lo hacemos simplemente cuando salen por primera vez con el novio, ¿no? Ten cuidado, que no te lleve, que no es... Hay que hablarles y decirles, allá afuera hay mucho de esto. La verdad. No tenerle temor a darle información a nuestros hijos. La información básica. Sí, porque siempre va a haber alguien que te da la información errónea. Sí. La religión debería de unir y no de separar. Y ahora que están los musulmanes peleando hay una guerra, ¿no?, de religión más bien, porque los musulmanes dicen que ellos son la religión verdadera y la original. Entonces es fuerte porque hay una guerra mundial con la religión. Ideologías. Las ideologías de cada cultura. Así es. Es muy confuso. Muchas gracias por estar con nosotros, David, nuevamente. Gracias. Y bueno, pues ya las Alexandra también, aquí con nosotros en este mes. Alexandra, gracias. Un honor tenerlos acá siempre. Claro. Y a ustedes no le cambien, siempre recuerden de vernos a Chicago Latino TV, #NuestraMirada. Y nos vemos hasta la próxima.